Hay una frase de la Internacional que dice ni dioses, reyes, ni tribunos. Yo soy ateo, supongo que la mayoría lo seréis, o sea, dioses, ¿vale? Reyes, todos somos republicanos, supongo que estamos aquí, pero sí que te están metiendo el de los tribunos continuamente. Y creo que es un día histórico. Un acuerdo histórico entre sindicatos, UGT y comisiones, la patronal, CEO y CEPIME, y Gobierno de España. Un acuerdo histórico con un agradecimiento a los agentes sociales, a la COE, a Antonio Garamendi, al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, al secretario general de la UGT, a Pepe Álvarez y, por supuesto, a Gerardo Cuerva, el secretario, el responsable de CEPIME. Reforma laboral que sin duda mejora y mucho los derechos laborales para la clase trabajadora. Es la primera reforma en la que los trabajadores y las trabajadoras recuperan derechos, ganan derechos y creo que a partir de su entrada en vigor de esta norma. Además, este acuerdo nos permitirá cumplir uno de los hitos más importantes del plan de recuperación y seguir desplegando en 2022 un programa de inversiones fundamental para el futuro del país. Pues creo que es positivo que hayamos alcanzado un acuerdo, que entiendo que todavía está sujeto a ratificarse, entre patronal, gobierno, sindicatos, y creo que esta es la manera de hacer las cosas, los principios. Creo que la mayoría de los españoles estamos de acuerdo en cuáles deben ser. Bueno, pues muy buenas tardes, gracias por asistir. Lo primero de todo, dar las gracias al Centro Social La Animosa y a la Juventud Antifascista de Hortaleza pues por permitirnos hacer esta charla aquí, en San Lorenzo. Y bueno, esta charla que se llama Reforma laboral al servicio de la patronal, y por un motivo, como sabréis todos, o si no lo sabréis lo habréis escuchado de oídas, el tema de reforma laboral está bastante de moda, por así decirlo. Está bastante de moda por acontecimientos políticos de los últimos meses en los que la reforma laboral está en boca de todos, abre telediarios, encabeza titulares, está en boca de todo el mundo y no es para menos porque es un tema muy importante que nos sirve para poner una serie de cuestiones bastante importantes sobre la mesa en relación a cómo está la correlación de fuerzas entre nosotros, la clase trabajadora, y la clase capitalista, los empresarios, las grandes empresas. Y nos ha parecido interesante realizar esta charla. Antes de comenzar la introducción como tal, un breve sumario de lo que vamos a abordar, ¿vale? Bueno, yo soy Carlos Jesús, de la JCML, Juventud Comunista de España Marxista-Leninista. A mi izquierda me acompaña mi camarada Juan Romero, del Partido Comunista de España Marxista-Leninista, PCML. Y bueno, lo que vamos a abordar, en primer lugar, yo me voy a encargar de una introducción, y intentaré que sea lo más breve posible, no prometo nada, en las que hablaremos un poquito del contexto que ha dado lugar a esta charla y un poquito la sinopsis de lo que luego va a comentar más en detalle mi camarada. Después la intervención de mi camarada Juan. Y por último daremos lugar a un debate en el que habrá preguntas a la mesa, reflexiones, lo que sea. Y pues nada, la duración estimada más o menos, igual una horita y media, ya veremos, según vaya fluyendo, pero no queremos que se nos vaya tampoco muy de madre, ¿no? Vale, pues vamos a comenzar, voy a comenzar introduciendo. Lo primero de todo, ¿de dónde surge esta charla que estamos dando ahora mismo? Porque esta charla se llevaba planeando ya desde septiembre, octubre, quizá a principios de noviembre del año pasado, y en principio se iba a celebrar, y bueno, en parte se sigue celebrando por eso, para conmemorar, entre comillas, el 10º aniversario de la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012, de la última reforma laboral del PP de M. Rajoy. Se iba a comentar y se comentará los aspectos tan nocivos que trajo esta reforma laboral y por qué son de interés para nosotros, para la clase trabajadora, y en especial, que veo que somos muchos jóvenes, para la clase trabajadora joven, ¿no? Que somos los con los que más se están cebando. Esto sigue bastante presente, es decir, se va a hablar de la reforma laboral de 2012. ¿Por qué? Porque realmente sigue en gran parte muy vigente, como vamos a explicar un poco más en detalle, y es que aunque se haya introducido una nueva reforma laboral por parte de Yolanda Díaz, la abanderada de la esperanza y el país de las sonrisas y el gobierno más progresista y de izquierdas de la historia de la democracia de PSOE-Podemos, se vanaglorian con esta reforma suya, que se han sacado un poquito medio de la chistera, pero realmente a efectos prácticos no cambia mucho, lo veremos un poquito más adelante. Entonces, como esta mujer, Yolanda Díaz, el gobierno, adelantó su intención de llevar a cabo una nueva reforma laboral, un nuevo acuerdo,
que no tuvo demasiadas complicaciones en aprobarse. La patronal lo firmó encantadamente y salió dando palmas, diciendo que reforzaba la reforma del PP. Están así las cosas. Así que bueno, la charla adquiere no solo el tema de conmemorar, como ya digo, los 10 años de la reforma del PP, sino que ahora está más de actualidad porque tenemos una nueva reforma, nueva entre muchísimas comillas, y hay muchísimos temas que poner sobre la mesa porque son de mucho interés para nuestra clase, para la clase trabajadora y, como ya digo, en especial para la clase trabajadora joven. Vale, en primer lugar, volviendo a la reforma laboral del 2012, ¿de dónde surge? ¿De qué contexto surge? Vale, en 2012 el gobierno del PP, si no recuerdo mal, siguiendo la rueda del engranaje del régimen del 78 bipartidista, pues le tocaba gobernar al Partido Popular después de que la gestión del PSOE al inicios de la enésima crisis económica ocasionada por el capitalismo, la primera de nuestra generación, de mi generación, pero no la última, por desgracia, empezando por 2008, por ahí, 2007, pues en 2011 hubo el cambio de gobierno. El PP ganó por mayoría absoluta, por lo cual tenía autoridad para hacer lo que quisiese prácticamente. Entonces llevó a cabo esta reforma laboral con una correlación de fuerzas, como vemos, muy favorables para ellos, para el Partido Popular, bueno, para los representantes políticos, no nuestros, sino de la burguesía, para los representantes políticos de la burguesía, para la clase política y para la patronal. Una reforma laboral que fue muy nociva, muy nociva. No fue la primera reforma laboral nociva que hemos vivido. Ha habido otros elementos que nos marcan mucho a día de hoy, que son anteriores a la reforma laboral del 2012. Ya en 1984, Felipe González, el PSOE, metió la temporalidad, esta de la que tanto estamos sufriendo a día de hoy. Hoy en día no podemos empalmar prácticamente ningún curro estable allá donde vayamos, tarde o temprano a tomar por culo a tu puta casa. Eso se lo debemos a él, muchas gracias. Y luego, 10 años después, el Partido Popular del señor Aznar metió el genial invento de las empresas de empleo temporal, las ETTs, las empresas, que también, pues, otra joyita, ¿no? Que seguramente varias personas hayáis sufrido, conozcáis de gente que haya sufrido condiciones laborales bastante chungas en relación a las ETTs. Bueno, pero como esta reforma en particular, aunque ya tenemos unos antecedentes de muchísimos ataques hacia la clase obrera, esta reforma laboral del 2012 fue espectacular, en el peor sentido. Fue súper nociva, incluso básicamente estuvo diseñada enteramente para que a la clase capitalista le supusiese lo más barato posible usarnos y tirarnos como clines, por así decirlo. Los contratos eran lo más temporales que se habían visto, eran más fáciles, los salarios eran muy bajos, las indemnizaciones por despido, especialmente por despido improcedente, se abarataron muchísimo, les era súper fácil echarnos a la puta calle, no nos pagaban apenas días de indemnización, muy pocos, se redujeron de 45 o 42 creo por año trabajado a 33, que son ahora. El máximo de mensualidades también se disminuyó, perdón. Eso una cosa, la reducción de indemnización por despido, el tema de las causas ETOP, causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que podían usar incluso más que el tema del despido improcedente. Ahora les encanta tirar del tema de las causas ETOP. No, perdón, es que mi empresa lleva no sé cuántos meses teniendo pérdidas, a tomar por culo la mitad de la plantilla a la calle y sin ningún tipo de problemas. Esa es otra, el tema de los ERES sin necesidad de autorización administrativa, también lo introdujo esta reforma, más vía libre que nunca para despedirnos y hacer con nosotros lo que quisieran. Se estableció la prioridad del convenio de empresa frente al convenio sectorial, es decir, el acuerdo laboral que imperaba en la empresa en la que tú estuvieses trabajando tenía prioridad sobre el convenio de tu sector laboral. Si, por ejemplo, estás trabajando en, no sé, construcción, por ejemplo, pues el convenio sectorial de construcción, me lo acabo de inventar, pero para que nos hagamos un poquito la idea. El tema de los descuelgues salariales, que la empresa podía hacer estos descuelgues salariales lo más fácilmente posible y, bueno, obviamente acrecentando más la temporalidad, la precariedad, unas condiciones laborales inaceptables. Muy bien, pues en este contexto de reforma laboral, que ya iba a cumplir 10 añitos y que nos la hemos tragado durante 10 añitos y 2 o 3 crisis económicas, la última enmascarada, nunca mejor dicho, con el tema de la pandemia, que obviamente es importante, pero que la burguesía, la clase capitalista, lo ha usado para cebarse mucho más, con el tema de los ERTES, los expedientes de regulación temporal de empleo y otras cosas. Y bueno, en medio de este berenjenal tan increíble, tuvimos unas elecciones generales, unas de tantísimas, en las que parece que hubo un acuerdo
un acuerdo que parecía bastante esperanzador para mucha gente y que ellos lo vendieron como muy, muy provechoso y que por fin se había conseguido no sé qué, el acuerdo de coalición, de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Este acuerdo de PSOE y Unidas Podemos, en relación a lo que estamos tratando ahora, la reforma laboral, tanto en campaña como una vez llevado a cabo el acuerdo, declararon que llevarían a cabo una derogación íntegra de la reforma laboral y, incluso más importante aún que el tema de derogación íntegra, que también, recuperación de todos los derechos perdidos, arrebatados mejor dicho, por la reforma laboral del 2012. Esto es importante que lo recordemos porque no han cumplido absolutamente nada de eso, así que lo veremos un poco más adelante en detalle. Muy bien, este acuerdo PSOE-Podemos con respecto a la reforma laboral, como hemos visto, se fue quedando a lo largo de los años en muy poca cosa. El mayor escándalo, en mi opinión, fue el tema del pacto del gobierno con Bildu cuando estaban tratando de derogar en el Congreso, si os acordáis, en los primeros meses, bueno, el primer año de la pandemia estaban intentando prolongar el estado de alarma que todavía estaba en vigor, y con la condición de que el grupo Bildu apoyase que continuase el estado de alarma, hicieron un pacto el gobierno con Bildu de que se comprometían, esta vez sí que sí, de verdad, de las buenas, por fin, a derogar la reforma laboral. A los pocos días, creo que fue el mismo día, pero no me acuerdo, una cosa muy ridícula, el PSOE se bajó los pantalones, dijo, bueno, a ver, derogación íntegra, bueno, a ver, esto no es así, no sé qué, no sé cuántos. Hicieron un ridículo tremendo y dejaron bastante claro una vez más que este supuesto gobierno de izquierdas, el gobierno más progresista de la historia de nuestra democracia, patatín patatán, no tiene nuestros intereses, los intereses de la clase trabajadora, de los que nos vamos todos los días a trabajar o a estudiar o a buscar trabajo para producir sus beneficios. Ellos no los tienen en cuenta, nuestras prioridades primero, nuestros intereses, nuestros derechos, ¿vale? Ellos sirven a la burguesía de una manera más sonriente, de una manera más rosa, de una manera como lo queramos decir, pero siguen sirviendo a la burguesía. Muy bien, entonces nos situamos a finales del año pasado, principios de es un tema de más de actualidad posible, con el tema de la crisis cada vez más aguda de Unidas Podemos, con el tema de que el líder sagrado Pablo Iglesias tuvo que dar un paso atrás y retirarse de la política. El partido encumbró a la que parece que será su sustituta, Yolanda Díaz, y la nueva vicepresidenta, ministra de Trabajo, se ha colgado una medalla muy brillante de un nuevo acuerdo histórico, la primera reforma laboral que tanto patronal como todos los sectores parlamentarios como todo el mundo a favor de los trabajadores, que la ve bien. Un acuerdo histórico, la reforma más progresista de nuestra democracia, bueno, todos los tambores que le queráis añadir. Muy bien, pero mi pregunta, y una cosa que nos debería hacer reflexionar y que creo que nos ha hecho reflexionar a gran parte de las personas que hemos estado un poco al tanto de esto es ¿por qué tanto beneplácito por parte de la patronal, por parte de los empresarios, por parte de las empresas, con esta nueva reforma laboral? ¿Por qué hasta economistas neoliberales, gentuza de la mayor calaña, que son perros del sistema, como por ejemplo Juan Ramón Rayo, te dicen públicamente, no sé, es que la reforma está de puta madre, la reforma que ha llevado ahora el gobierno PSOE Unidas Podemos está de puta madre, deja intactos los puntos más importantes de esta reforma laboral del 2012? Ahora han conseguido que todas las fuerzas parlamentarias, incluidas PP y Vox, que aunque estén en contra porque de cara a su electorado siempre tienen que dar por culo ante lo que diga PSOE y Unidas Podemos, a efectos prácticos no tienen interés ninguno en que se derogase como tal la reforma del 2012, acepten la nueva reforma. ¿Y esto por qué es así? Vale. Como vemos, y como creo que he intentado dejar claro de la mejor manera posible, la clase burguesa, la clase capitalista, a través de sus representantes, repito, no los nuestros, los suyos, los políticos del Parlamento y demás, no tienen en mente nuestros intereses, tienen los suyos porque son unos intereses antagónicos. Nosotros como comunistas lo que defendemos es que la lucha de clases es el motor, es la rueda de la historia, es el motor de la historia. Esto quiere decir que hay dos clases antagónicas que son contrarias, en este caso, en los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, son la clase obrera por un lado, los que estamos aquí prácticamente, los currantes, los que vamos a producir sus beneficios, de cuyo trabajo se aprovecha la otra clase, la clase que tenemos enfrente, la clase capitalista. La clase capitalista que trata de imponer sus condiciones y que normalmente lo hace con bastante facilidad porque hay gente supuestamente de nuestra trinchera que les da la llave.
Son los socialdemócratas, son la gente progre de izquierdas que se dice lo más de izquierdas posible, pero no tiene ningún problema en claudicar y en conceder lo que debería ser una conquista social nuestra, pues la sacrifican, lo conquistan, se lo dan a la burguesía sin ningún tipo de problemas. Y bueno, estamos un poco en esa situación. Ahora daré paso a mi camarada, que ahondará un poquito más en las cuestiones concretas de esta reforma en particular y qué cambia, porque sí es verdad que cambia algunas poquitas cosas, pero realmente con un efecto muy... parece una cosa, pero en verdad tampoco cambia mucho con esta nueva reforma. Veremos en qué consiste la reforma, veremos cuáles son las motivaciones reales de este gobierno que tenemos ahora, del gobierno PSOE Unidas Podemos, y por qué este gobierno supuestamente tan de izquierdas está bailándole tanto el agua a la burguesía. Y sobre todo nos centraremos también en qué podemos hacer con el panorama que tenemos, cuál es la alternativa, por qué nosotros como comunistas no nos limitamos, aunque creemos que lo hacemos muy bien, por qué no nos limitamos a analizar la sociedad y la realidad, sino a proponer alternativas y a proponer soluciones y a tratar de trabajar por esas soluciones. Nada, por mi parte creo que nada más. Yo doy la palabra a mi camarada Juan, que aparte de militante del Partido Comunista de España marxista-leninista, es dirigente del sector crítico con la cúpula de comisiones obreras. Así que, sin más, pues muchas gracias por atender y cedo la palabra a mi camarada. Lo primero, deciros que he sido, ya no soy porque estoy jubilado, de la Dirección de Madrid de Comisiones Obreras y del sector crítico, pero no hablo en nombre de Comisiones Obreras ni del sector crítico, sino en nombre del PCML o como militante del PCML. Yolanda Díaz, que propende mucho al ditirambo, ¿no?, decía que la reforma laboral era la más señera, un momento histórico, y que el día que se aprobó era un día de fiesta para los trabajadores. La señora ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, vicepresidenta segunda, también ha dicho que la reforma laboral no es una cosa de izquierdas o derechas, que no es algo político. Pues yo creo que lo primero que tenemos que empezar es a ver esto. Claro que las reformas laborales son políticas, son decisiones políticas. Claro que las reformas laborales dependen y siguen de una forma muy clara el momento político, el momento económico, los cambios que se producen en la coyuntura y marcan además los objetivos de la clase que empuja esas reformas, ¿no? En el caso de España, pues todos os podéis imaginar qué clase. Todo empezó con el Estatuto de los Trabajadores, porque reformas laborales ha habido muchas. El Estatuto de los Trabajadores, una vez asentada la transición, fue la primera norma que reguló las normas, valga la redundancia, la vida de los trabajadores, la vida laboral, digamos, ¿no? Ya fue objeto de mucha confrontación. De hecho, comisiones al PC se opusieron a la firma, luego finalmente firmaron o votaron a favor, como suele ocurrir, y a raíz de eso, unos años después, el propio Marcelino Camacho, que era diputado y fue fundador de Comisiones Obreras, dimitió, dejó el acta de diputado. El Estatuto de los Trabajadores, de hecho, marca el desarrollo futuro de las relaciones laborales. Solamente voy a decir una cosa, ¿no?, un dato, ¿no? En el Estatuto de los Trabajadores, para tener un delegado, la empresa tiene que tener al menos 6 trabajadores. A partir de los 6 trabajadores, de 6 a 10, tienen un delegado, de 10 en adelante pueden constituir comités de empresa. Depende del número, depende del número de trabajadores. Esto quiere decir que en un país donde el 97% de las empresas son pymes, son empresas pequeñas o medianas, pero el 94% de esas empresas son microempresas, es decir, empresas que tienen menos de 10 trabajadores y facturan al menos de 2 millones de euros al año. Tienen menos de 6 trabajadores. Es decir, menos de 10 trabajadores. Una gran parte de esas empresas, los trabajadores no tienen derecho ni siquiera a un delegado sindical. El propio Estatuto de los Trabajadores empieza a marcar lo que va a ser la deriva de la legislación laboral en España hacia la
individualización de las relaciones laborales, hacia la separación de los trabajadores y las dificultades a la sindicación de los trabajadores, ¿no? 1980 no era un tiempo cualquiera, ¿no? Empezaba entonces ya el rum de la globalización, estábamos todavía en el fordismo, en fin, habíamos venido del franquismo. En España había empresas gigantescas, la mayor parte de ellas extranjeras. Había empresas en Madrid que en una sola factoría juntaban a 15.000 trabajadores, Estándar Eléctrica, sin ir más lejos, que estaba al lado de Getafe, entre Getafe y Villaverde. 15.000 trabajadores en una empresa. Esas empresas, como es obvio, cuando los trabajadores se ponían en movimiento, temblaban los cimientos de la empresa y de Madrid, ¿no? Era mucho más fácil la acción sindical, era mucho más fácil y mucho más contundente la respuesta. Pero el capital ya estaba hablando de internacionalizar, ya estaba hablando y empezó el movimiento. Y curiosamente, como suele ocurrir, como ha ocurrido en este país, las primeras medidas y algunas de las más brutales corrieron a cargo de un gobierno social liberal. Llamarle socialdemócrata o socialista no me gusta el término, social liberal. Y de un tipo que ha pasado a la historia como Mr. X, que se llamaba Felipe González. No hay más que verle cuando sale de Marbella, donde esté, vamos, en las cositas que dice, ¿no? Esta reforma, la de 1984, empezó ya a extender la contratación temporal, pero no fue la última. En 1988 hubo una reforma que tuvo que parar el propio Felipe González, que quería meter un plan que se llamaba Plan de Empleo Juvenil, y con el nombre este tan evocador y tan bonito, lo que pretendía era lo que al final ha sido, ¿no? Un empleo fácil, barato, de carne joven, ¿no? Esta reforma de 1988 no se pudo llevar a cabo porque se respondió con una huelga general que ha pasado a la historia con 2 siglas, ¿no? 14D, la habréis oído hablar todos. Ese día paró hasta la televisión. Fue espectacular. A las 12 de la noche, que empezaba la convocatoria de huelga, estaba el locutor del telediario diciendo está convocada y fundió a negro el plano y no volvió a ver ni televisión ni radio hasta las 24 horas siguientes. No fueron necesarios ni piquetes ni nada, tuvo que echar atrás el plan de empleo juvenil. Pero en el 94 volvió a la carga. Esta reforma, la del 94, hubo partidos que ahora sí han sacado la reforma adelante, en concreto IU, que no la apoyaron. Y esta reforma tuvo un añadido muy importante porque es el ejemplo perfecto de subcontratación y de degradación del trabajo, las ETTs, empresas de trabajo temporal, lo dice todo el nombre. Ha habido otras reformas, no me voy a detener, porque antes de la de 1994, que creó las ETTs, hubo otra gran reforma que no ha pasado a la historia como reforma laboral, pero que inició, o mejor dicho, continuó, profundizó el plan de desindustrialización de este país, un plan que dirigió un ministro de Industria, Carlos Olchaga, otro perfecto, en fin, ahorro epítetos, que siendo el ministro de Industria hizo famoso un lema: la mejor política industrial es la que no existe. Fue en la época de los lunes al sol, no sé si habéis visto la película de Fernando León de Aranoa, magnífica película. El año en que se cerró todas las industrias de cabecera de este país, desde la naval española era la segunda industria naval del mundo, después de Corea. En fin, fue una escabechina total. Todas estas empresas de las que os hablaba, Estándar Eléctrica, en fin, han ido desapareciendo desde entonces. Aquel plan se llamaba Plan de Convergencia con la Unión Europea. Entramos en ese año maravilloso de la Expo, de la Olimpiada, de los fastos, ¿no?, de la inauguración del tren rápido a Sevilla, y el año en el que empezó a profundizarse el plan que ha ido terminando con estas últimas reformas. La primera, la de 2010, que se nos olvida a veces, ¿no? La reforma de Rajoy fue precedida por una de Zapatero, debidamente contestada por una huelga general bastante masiva, importante, convocada no solo por comisiones, también por UGT, que es el sindicato que teóricamente apoya al PSOE. Fue una reforma brutal. Pero hubo que esperar al 2012 para ver la madre de todas las reformas, en 2 partes.
Ese año, el 2012, a veces se nos olvida, hace 10 años hubo 2 huelgas generales. Una en febrero y otra, si no me equivoco, en octubre o en noviembre. 2 huelgas generales porque el amigo entre comillas, Rajoy, empezó una campaña brutal de recortes, no solo la reforma laboral, bueno, todos conocéis otra de las promesas, ¿no? La ley Mordaza, en fin, toda la artillería que soltó el individuo en el 2012 y que fue objeto del nacimiento de un movimiento de movilizaciones brutal, del que surgió luego lo que ahora conocemos como Podemos, no porque lo dirigiera entonces, sino porque hábilmente supo aprovechar ese momento. La reforma del 2012 no quiero detenerme en ella porque las reformas no creo que debamos verlas desde un punto de vista legalista, ¿no? Desde un punto de vista jurídico, pues toda reforma dice que, la misma del 2012, ¿no? El propio Rajoy dijo que la hacía porque, y es verdad, en España el paro era el doble que en la Unión Europea. Aquí estaba parado, el paro era del 22,85% de los trabajadores, pero entre los jóvenes, el paro juvenil era del 48,6%, es decir, casi el 50% de los jóvenes estaban en paro. Había un 25% de trabajadores temporales, etcétera. Acababa de pasar el crack de la construcción en el 2008, aquella famosa crisis que no ha terminado de pasar todavía. Habréis oído hablar del Banco Malo, de la Sareb, que todavía sigue coleando. De los 30, 40.000, algunos dicen que 60.000 millones de euros que tuvo que pagar el Estado, cerca de 40.000 de ellos de los fondos de las pensiones, que ahora no se pueden pagar para sacar del agujero a la banca. Bueno, la justificación de Rajoy era, señores, tenemos un paro brutal que dobla la cantidad de parados o el porcentaje de parados en los otros países de la Unión Europea, la media. El paro juvenil es brutal, la mejor manera de crear empleo, ya se sabe, ¿no? No hay más que preguntar a la patronal, es abaratarlo. Como decía hace poco un dirigente del PP, trabajo, claro que hay, hombre, por 600 euros, 12 horas al día, vamos, usted no se preocupe. En la fresa de Huelva tienen trabajo, 600 euros no llegan, tienen que vivir, bueno, en fin, no me voy a extender. Aquella reforma fue verdaderamente abrumadora. Hay 3 aspectos a reseñar. El primero de ellos favorecía el contrato eventual, creando una serie de modalidades que degradaban el contrato eventual a unos límites hasta entonces, y mira que se ha ensayado en España, pues no conocidos. En segundo lugar, limitaba en extremo la negociación colectiva, porque introducía la eliminación de la ultraactividad. La ultraactividad de un convenio es lo que garantiza la duración, es decir, cuando se firma un convenio, el convenio tiene un periodo de duración, 3, 4 o un año, el que sea. Y una vez que ha pasado ese periodo de duración del convenio, lo que se llaman cláusulas normativas, que no solo es el salario, es las categorías, en fin, el horario, vacaciones, es decir, lo que son cláusulas normativas, se llaman cláusulas normativas del convenio, mantienen su vigencia hasta que el siguiente convenio se firma. Esta reforma dice, no señores, pasado un año, si no se ha alcanzado otro acuerdo, decaen todas las cláusulas normativas y por lo tanto ustedes se quedan sin convenio. Todo lo que han ganado a lo largo de los años de huelgas y tal, desaparece y empiezan ustedes con el contador a cero, con el Estatuto de los Trabajadores, y a partir de ahí ya hablan. Y en tercer lugar, abarataba aún más el despido. No solo lo abarataba por la vía de abaratarlo, es decir, estaba en 45, me parece, días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades, y lo baja a 20 días, es decir, menos de la mitad por año trabajado. Pero además lo abarata porque en la normativa anterior había lo que se llamaban salarios de tramitación. Cuando una empresa despide a un trabajador y éste pone una demanda por despido improcedente, la justicia, que normalmente no es rápida, y en este país particularmente lo es menos, pues tarda 3, 4, 5 los meses que tarde, y mientras tanto ese trabajador no tiene, o trabajadora, vamos, no tiene salario y no tiene ningún derecho hasta que salga la denuncia, o sea, la resolución. Salario de tramitación es
que una vez despedido, la empresa tiene que seguir pagando al trabajador hasta que salga la resolución, tiene que pagarlo, vamos, ¿no? Hasta que salga la resolución como despido improcedente. Eso se elimina la obligación que tenían las empresas de autorización administrativa para los despidos objetivos, ¿no? Por los llamados ERES, cuando la empresa dice, miren ustedes, estoy en crisis, estoy en pérdidas. Entonces antes había más dificultades para que la empresa pudiera despedir cantidades de trabajadores, tenía que justificar que no tenía beneficios, no podía, por ejemplo, si tenía beneficios, declarar un ERE, etcétera. Todo eso lo elimina la reforma del 2012. Con este panorama también es muy relativo, ¿no? Por ejemplo, la ultraactividad se elimina, pero en las grandes empresas, en los grandes sectores que tienen mucha potencia sindical, el sector público, por ejemplo, tampoco se ha llegado a aplicar esa eliminación, ha seguido funcionando. Es decir, no se le ha ocurrido a la patronal decir, mire ustedes, no le reconocemos el convenio, porque alma un Cristo que se le pone el personal de pie, ¿no? Es decir, lo que hace esta reforma de 2012, en definitiva, es profundizar aún más la degradación del trabajo en España. Y luego vamos a hablar, porque esto es lo determinante y explica también un poco cuál puede ser y cuál es el problema, de dónde empezamos o cómo podemos empezar y qué es lo que deberíamos o tendríamos que atender, ¿no? Bien, llegamos a la reforma del gobierno de Unidas Podemos. En el punto 13, en el compromiso 13, mal número, de gobierno, firmaron en diciembre del 2019, constaba que se comprometían a derogar la reforma laboral del 2012. La primera evidencia es que no es una derogación, ¿eh? Hubo una ministra del PSOE que decía, ella, que era muy graciosa también, que sí que era una derogación porque toda ley que se publica deroga la anterior. Sí, desde ese punto de vista es una derogación, pero evidentemente no deroga la reforma laboral. ¿Qué es lo que cambia? Algunas cosas las cambia bien, es verdad, reduce el número de contratos o de tipos de contratos eventuales, sobre todo da preeminencia a un tipo de contrato que es el fijo discontinuo, que un diario, creo que era el economista.es, un diario digital, decía con razón, ¿no? Realmente es un contrato eventual. ¿Por qué es fijo? Porque no tiene el tiempo de duración de ese contrato. Es decir, no dice, usted va a trabajar 5 meses, un año, es fijo. Pero es eventual porque no trabajas todo el año. Trabajas en el periodo en el que esa empresa tiene actividad, ¿eh? Si es una empresa que recolecte piñones, pues durante la recolección de piñones. Si es una empresa de que pone, yo qué sé, un bar pues cuando ponga el bar en el verano, yo qué sé, ¿eh? Pero es que además, bueno, sigo con la exposición. Es verdad que hace eso. Es verdad también que recupera, es una de las pocas cosas verdaderamente positivas, ¿no? Recupera la ultraactividad de los convenios. Es decir, el convenio ahora mismo no se puede, otra vez, una vez que ha pasado el periodo de vigencia, sigue manteniéndose en vigor las cláusulas normativas y, por lo tanto, no pone el contador a cero y los trabajadores tienen los mismos derechos. La reforma también dice que garantiza que las empresas o el convenio de empresa, los trabajadores de una determinada empresa puedan acogerse al convenio de sector. Hay empresas que son más pequeñas o que por la razón que sea tienen un convenio peor y se pueden acoger para determinadas cuestiones a lo establecido en el convenio del sector. Pero expresamente dice la reforma, el texto de la reforma, solo en lo que hace al salario, ¿no? La reforma no mantiene, sin embargo, o no mantiene, mejor dicho, no elimina las ETTs, tampoco la subcontratación, ¿eh? La subcontratación puede mantenerse hasta el punto, además, que dice que se aplicará el convenio de la empresa subcontratista, no el de la empresa principal, salvo que, lo mismo, en materia salarial, la empresa principal tenga un salario mayor, ¿no? Es decir, hace una limpieza estética
en determinados temas, sobre todo en lo que hace referencia al contrato eventual, pero mantiene íntegra otras figuras contractuales como el fijo discontinuo, que son igual de degradables. Ha habido otra, no sé si es la misma, otra revista digital que decía que en los próximos años se prevé la creación de 1,5 millones de puestos de trabajo falsamente fijos, por lo que os decía, ¿no? Los contratos fijos discontinuos, teóricamente, claro, decir, no, hemos eliminado los contratos eventuales, pero al mismo tiempo mantener unos costes de despido tan baratos, ahora mismo es verdaderamente criminal, porque veremos luego, me tengo que centrar un poco también en ello, las carreras profesionales son verdaderamente cortas, es decir, con los niveles de paro y de precariedad que tienen, particularmente lo que llaman colectivos más desfavorecidos dentro de los trabajadores, los jóvenes, los mayores de 55 años, las mujeres y los inmigrantes, pues a una empresa, aunque le contrate como trabajador o trabajadora fijo, el coste del despido es ridículo. Es decir, yo te contrato como fijo, dentro de un año te despido y lo que te tengo que pagar son 33 días de salario y punto final, ya estás en la calle. Es decir, hace una limpieza, digamos, cosmética, ¿no?, de los aspectos, de algunos de los aspectos más denigrantes de la reforma del 2012, pero no toca los aspectos esenciales, ¿no? En concreto, la baratura y las facilidades del despido. Además, crea algo que el Gobierno ha vendido como positivo y nosotros no tenemos tan claro que sea positivo. El papel de los ERTEs. Ahora os voy a leer las declaraciones de Garamendi, que es el presidente, el jefe de la patronal de la COE, al respecto, ¿no? Los ERTEs, evidentemente, han salvado, los ERTEs durante la pandemia han salvado a muchos trabajadores directamente de la miseria, ¿no? Pero a las empresas les ha salvado, y a las grandes empresas, a muchas grandes empresas, muchas de ellas gigantescas que están en el top 100 de las empresas mundiales, ¿no? Pues yo qué sé, las empresas de textil, ¿no? H&M, en fin, todas las que queráis, se han acogido a los ERTEs. Con lo cual han trasladado una parte del coste del despido al Estado, es decir, a todos nosotros lo tenemos que pagar. Otro punto que venden como positivo de la reforma y que hay que tener cuidado con ello, a nuestra manera de ver, es el tema de la formación. Hay una moda que es el capitalismo verde, ahora son todos, vamos, muy verdes, muy ecologistas, muy tal, y entonces prima la formación, ahora se está hablando de la formación permanente. Tan jugoso es esto que una de las principales multinacionales del sector norteamericana se ha hecho con gran parte, con el 80%, creo que decía la información, de los centros de enseñanza privada y concertada de FP de Andalucía. Y probablemente este sea otro nicho de negocio, porque si la reforma laboral habla de las facilidades que concede a la empresa para que los trabajadores se formen, evidentemente esa formación, además de que va, y así lo plantean, a suponer una degradación, porque también la reforma laboral mantiene la posibilidad de que la empresa modifique las condiciones de trabajo en casos, pues yo qué sé, de pasar problemas en el ciclo económico o que tenga planes de formación, puede modificar las condiciones de trabajo, con lo cual está facilitando la formación permanente, que en definitiva se va a convertir o se puede convertir en un nicho de negocio más para las empresas y los fondos de inversión. Os voy a leer lo que dice Garamendi, porque claro, es decir, la mejor forma de muchas veces de valorar lo que es una norma es decir o valorar qué es lo que dice la contraparte, ¿no? Garamendi, que como os digo es el jefe de la COE, decía en una entrevista: en la vida hay que ser prácticos. Aquí lo importante es que hemos conseguido sostener la clave de bóveda de lo que fue la reforma del 2012. No lo decimos nosotros, lo dice Garamendi. Había un riesgo de que se acabase con la subcontratación si era la empresa principal la que tenía que aplicar los convenios. Bueno, pues ha quedado clara que es la empresa sectorial. El artículo 41, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, se ha quedado como está. O los ERTEs, que ya existían y que pueden tener hasta el 90% de exenciones en la seguridad social.
Esto lo dice Garamendi. La señora Botín dijo literalmente: esta es la forma de hacer las cosas. Es decir, Yolanda Díaz decía que las reformas no son de derecha ni de izquierda, que no son políticas. Pues no, las reformas son políticas. Y el hecho de que la reforma haya sido consensuada realmente no es un valor de la misma, sino todo lo contrario. Como decimos en el comunicado del secretariado de nuestro partido, nunca se ha firmado o se ha negociado una reforma consensuada en España, es verdad. Es decir, precisamente los gobiernos lo que han hecho es imponer las reformas en atención a los intereses de la gran patronal. Curiosamente, en esta misma reforma, los que parecen más críticos con ella es la CEPIME, la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, porque es la que más utiliza, la que más echa mano de los contratos eventuales. Las grandes empresas echan mano mucho más de los contratos de obra y servicio y de otro tipo de contratos degradados, y les beneficia mucho más el despido barato. Menciono únicamente que en el último año la gran banca española, todos los grandes bancos, cada vez menos además, porque se están en un proceso de fusión, ha despedido más de 19.000 trabajadores. En el 2006, antes de la crisis del 2008, había 200 y pico mil trabajadores bancarios de la banca. Ahora mismo, con estos últimos despidos, probablemente no alcancen a 160.000. Casi se han cargado pues, la mitad del sector. La gran patronal lo que le interesa es eso. Lo que le interesa es la facilidad del despido y la facilidad de la subcontratación. Y voy terminando en cuanto a los aspectos, digamos, más técnicos, no tanto jurídicos como técnicos. Digo lo de la facilidad de la subcontratación, y uno de los ejemplos es los de las famosas Kellys, las compañeras que hacen las camas y estos en los hoteles, ¿no? Las que limpian, por eso se llaman Kellys, ¿no? Ellas, que esperaban mucho de esta reforma laboral, pues dicen que es una auténtica basura, ¿no? Porque no eliminan las subcontrataciones, no elimina la posibilidad de que las subcontratas se adhieran a unos convenios más positivos, y en algunos casos les fuerza precisamente a tener el convenio de limpieza. Decían en una no sé si era en Baleares, ¿no?, que les fuerza a acogerse al convenio de limpieza, que era mucho menos garantista, ¿no? El problema es el problema es que en un país donde el 97% de las empresas son pequeñas y medianas, el 94% son microempresas, es decir, tienen menos de 10 trabajadores, en un país donde el paro está desbocado, existen modalidades de degradación de los contratos que llegan a la simulación, los famosos riders, ¿no?, que son, sabéis, compañeros que trabajan en condiciones verdaderamente atroces y que, sin embargo, se les consideraba, porque en algunos casos están empezando a ganar las sentencias, como trabajadores autónomos. En España incluso hay una figura que se llama el de trade, trabajador autónomo dependiente, que es aquel trabajador autónomo que factura más del 75% de lo que consiga a una sola empresa. Las empresas de alimentación, por ejemplo, como Bimbo, Panrico, etcétera, lo que antes tenía como equipos o sectores de transporte de la propia empresa los han subcontratado todos. Y esos trabajadores ahora son trades, son legalmente autónomos, no son asalariados, pero más del 75% de lo que obtienen, de sus beneficios o del dinero que sacan, lo obtienen de la misma empresa. Es decir, las grandes empresas, cuando subcontratan, lo hacen obviamente para abaratar servicios. Antes de empezar, estaba hablando con un compañero que ha trabajado en la construcción. Cuando las empresas de la construcción, tenían la plantilla para hacer todos los trabajos propios de una obra, les resultaba muchísimo más caro y muchísimo más peligroso, porque los trabajadores tenían mucha más facilidad para organizarse y responder. Ahora tienen subcontratada gran parte de las actividades, con lo cual tienden a bajar el coste, tienden a acelerar los plazos para las obras y además reducen las posibilidades de contestación y de organización de los trabajadores. Esto ocurre no solo en el sector privado, también en el público. Antes, muchas de las actividades que ahora hacen empresas privadas
las hacía el Estado, las entidades públicas, los ayuntamientos, desde la atención a domicilio hasta, bueno, toda una serie de labores, de servicios que prestaban. Llegados a este punto, y voy terminando, es decir, ¿qué toca hacer? Bueno, con este panorama, cuando hay tanta dispersión entre los trabajadores, tanta dispersión entre las condiciones de los trabajadores, lo hemos visto en el caso de la huelga de Cádiz. Ha sido una huelga ejemplar que ha juntado a empresas principales y a empresas subsidiarias, aquellas empresas que trabajan para las principales, muchas veces en las tareas más penosas y más peligrosas, con convenios distintos. Ha sido una huelga general magnífica y además ejemplar, que ha juntado a todo el pueblo de Cádiz, y en el acuerdo final, en el antepenúltimo párrafo, viene un texto que viene a decir algo así como que las empresas auxiliares podrán aumentar los salarios, es decir, condiciona el beneficio o los beneficios conseguidos con esa huelga a la voluntad última de las empresas. Con esta división que existe entre los trabajadores, lo único que cabe esperar pues son más mazazos. Hace 2 años estaba afiliado a los sindicatos, a cualquiera, no es a tal sindicato, al otro. El mayor sindicato de este país es Comisiones Obreras, tiene 900.000 afiliados declarados, vamos a suponer que sea cierto, pero hay una gran movilidad. Solo el 13,7%, pongamos el 14% de los trabajadores está afiliado a algún sindicato. Pero en todos los sindicatos, en comisiones el primero, exclusivamente el 5% de sus afiliados son menores de 30 años. Los jóvenes, por muchas razones, primero porque los sindicatos es verdad que no les da mucha alegría para afiliarse, ¿no? Pero también porque tenéis mucho más difícil ver las necesidades de la organización, no están adscritos a un sindicato. Cuando tú estás trabajando en sectores que te dura el contrato 5 meses, 6 meses, 7 meses, y hoy es el sector, yo que sé, de servicios, mañana te sale un contrato de 5 meses en el sector de informática, pasado mañana en construcción, yo que sé, y vas rotando, no tienes un sitio fijo al que agarrarte, ¿no? No es como aquellos trabajadores de Estándar Eléctrica que cuando comían el bocadillo se juntaban 5.000. De los 15.000 o 2.000, y podían hablar, podían contrastar opiniones, podían quejarse y podían unirse para atacar o defender sus intereses frente a la patronal. Eso hace mucho más difícil la organización, pero al mismo tiempo el capital ha logrado romper la médula del movimiento popular, es decir, ahora mismo el movimiento popular, la clase trabajadora está dispersa, estamos dispersos. La gente va al sindicato cuando tiene un problema, pero luego, cuando ha solucionado el problema o no se lo ha solucionado, si no se lo ha solucionado, la culpa es del sindicato, no de la patronal, pero si se lo ha solucionado, normalmente lo abandona. Yo milito en comisiones obreras y he militado en la dirección, en el sector crítico, y he tenido broncas muy gordas. Y de bueno, comisiones obreras ha firmado de acuerdo, pero comisiones obreras es un aparato, y quien dice comisiones obreras dice UGT, CGT, los grandes sindicatos confederales, es un aparato impresionante, es una organización que puede permitir a los trabajadores enfrentar de una forma directa a la patronal. Yo he participado en piquetes en todas las huelgas generales y he vivido piquetes en la zona sur, por ejemplo, una huelga general de 1.000 trabajadores. Eso hay que verlo, hay que vivirlo. Hemos llegado me acuerdo, un bingo a las 2 de la mañana que estaba abierto, y cuando se encontró el jefe del tinglado del bingo con los 1.000 y pico de que estábamos en el piquete, se lo hizo encima. Estaba acojonado, porque claro, eso es la potencia que da la organización. Podemos decir lo que queramos, podemos hacer lo que queramos, pero claro que las reformas son políticas, claro que el movimiento sindical, el movimiento en el mundo del empleo, del mundo del trabajo, va en función de la capacidad que tenga de respuesta cada parte, los trabajadores o la patronal. Claro que hasta ahora las reformas laborales las ha hecho gobiernos que defienden los intereses de la patronal, incluido por miedo, por lo que sea, pero que defiende los intereses de la patronal.
Y claro que si seguimos así, el problema es que la siguiente reforma va a ser todavía más brutal, porque entramos en una época de crisis de la que no hemos salido, pero entramos en otra, y lo dejo aquí, todavía mayor. Entre otras cosas porque hay 140.000 millones de euros que la Unión Europea va a ceder, esos famosos fondos que abren y cierran los telediarios. Y la pregunta para cualquier persona con un mínimo de sentido común, no hace falta tampoco tener mucha experiencia sindical ni nada, es decir, nadie da duros a pesetas, y menos la Unión Europea, que no es un grupo de hermanos precisamente, sino un emporio de capitalistas y de oligarcas, pues demoledor. Ya en la crisis del 2008 nos la hicieron pagar crudas, y estos 140.000 millones pues lo vamos a pagar al cabo, a la vuelta de unos añitos, y no muchos, probablemente con otra reforma laboral que va a dejar chiquita esta. Así está el panorama, compañeras y compañeros. Entonces, es evidente que no se ha derogado la reforma laboral del 2012, tampoco la del 2010. Es evidente que la patronal sigue teniendo en sus manos, la gran patronal, a lo mejor algunas pequeñas empresas pues tienen más problemas o van a tener más problemas para poder echar mano de contratos temporales, pero la gran patronal tiene todas las armas en su mano para degradar cada vez más el empleo y buscar ese trabajo que parece que falta y que falta, ¿verdad?, pero en condiciones cada vez más deplorables. Y la única manera de poner fin a esto pues es poner pie en pared. En el comunicado que sacamos lo decíamos, ¿no? La clase trabajadora, la de este país y la de todos, pues al final ha sabido pasar por encima de esto, pero normalmente si no se reacciona rápido pues suele costar más, ¿no? Hay un revolucionario francés, un personaje muy curioso que se llamaba Mirabeau, que decía que a las personas se pasan la mitad de su vida forjando sus cadenas y la otra mitad quejándose por tener que cargar con ellas. Pues bueno, aquí tenemos una cadena en la que no nos han quitado ni un pequeño eslabón, y en eso se ha quedado. Ahora viene la del salario mínimo, que la verdad es que mueve a risa, ¿no? De 965 a 996, y se están pegando por 4 euros, ¿no? Y dice, bueno, estamos hablando de salario bruto, porque cuando vengan los descuentos y tal, pues se quedará en 800 o si llega, ¿no? Así están las cosas. Hablemos un... Ahora es muy difícil la respuesta sindical, aparentemente, ¿no? Porque las grandes empresas, pues yo qué sé, en el año 72 hubo una huelga general de la construcción en Madrid, entonces eran empresas de construcción, no eran empresas que tenían una... y luego tienen un montón de subcontratas, no, empresas de construcción. Pues paró la construcción en Madrid, entonces en aquella época, ya digo, una movilización era contundente, ¿no? Ahora ya haces menos pupa a la patronal, según y cómo, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que el problema este de los componentes, ¿no? Es decir, que el mundo es tan global, tan globalizada la economía imperialista, que a la gran patronal española le importa poco, ¿no? En el año, lo que pasa, bueno, relativamente poco, ¿no? En el año 2006, me parece que era el 2006, fue la primera vez que las empresas del IBEX 35 habían superado el 50% de la facturación y del beneficio fuera de España. Es decir, bancos como el Santander, el BBVA, etcétera, etcétera, consiguen más dinero fuera, en inversiones fuera, que aquí, ¿eh? En el año 2014 esa cantidad había pasado a superar el 60%, casi el 65% de los beneficios venían de fuera. Es decir, el mundo imperialista de las grandes empresas está muy internacionalizado y les importa poco, pero luego viene un barco que se cruza en el canal de Suez, ¿no? Y monta un Cristo viene una pandemia y te monta, y ahora está todo el mundo que ya dicen que nos va a faltar el café, ¿no? Los componentes, ¿no? Esta era la palabra. Quiero decir, hace un par de años o 3 hubo un problema con una empresa, una huelga de transporte de las que suministraban a la SEAT, porque ahora cada gran empresa tiene cientos de pequeñas empresas. Me acuerdo que hicimos una vez una jornada de formación en comisiones y nos decía algo que es curiosísimo.
el cableado de los coches de Opel, por ejemplo, lo hacen en pueblos, lo hacen, sobre todo es un sector muy feminizado, lo hacen la mayor parte mujeres en la casa, les dan los aparatos, los alquilan. Algo parecido pasaba con los zapatos en Ibis y en Elche. Le llaman aparadoras. Les daban, como se hacía antes, les daban una máquina especial para coser, que la tenían alquilada y tal, y trabajaban, por decirlo de alguna forma, como autónomas. Les daban el pie, les daban tal, y ellas cosían, porque también digo ellas, porque era un sector muy feminizado. Ahora ya no, ahora lo llevan a China, que es más barata la mano de obra, y se lo traen ya hecho el zapatito, ¿no? Quiero decir, esos componentes que van a la gran empresa, parece que no, pero cuando la clase trabajadora, es decir, antes del taylorismo, del fordismo, antes de que hubiera grandes empresas, también estaba muy disperso el proletariado, los trabajadores. Es verdad que entonces se agrupaban más por barrios, más por tal, ¿no? Pero es decir, cuando cuando los trabajadores se ponen en marcha, y lo hemos visto en Cádiz, aquí tiemblan las cuadernas, ¿eh? Se pueden poner, te pueden llevar tanquetas y tal, pero al final se la comen, ¿eh? La patronal. Ese es el problema, la capacidad de organización. Claro, tú hablas con gente, pues yo ya digo, he trabajado activamente en comisiones, ahora sigo afiliado, pero no trabajo activamente, pero claro, ibas con compañeros que te decían, ¿qué hace comisiones? Digo, vale, sí, está muy bien. Comisiones también se plantea problemas, es un problema para los sindicatos. Que el 5%, como mucho, de los afiliados de comisiones sean jóvenes de 30 años, al final afecta a todos, incluso al aparato. Al aparato dice, bueno, esto firma lo que les dé la gana, bien, pero necesitan también una legitimación. Y la legitimación se la dan los trabajadores, los afiliados. Si un afiliado pasa del Congreso, pasa de los debates, pues vale, pues perfecto. Pero si hubiera un 30% de afiliados jóvenes y fueran allí y le pegaban una pata en la nariz al primer dirigente que le dijera, no, es que te tienes que tragar esto, bueno, pues tú te vas a tragar el pie hasta... Pues eso, algo cambiaría también. Los propios sindicatos están preocupados por eso, y ahora hay un debate porque una de las cosas que hay que tienen que hacer, ya lo hablamos en otro debate de estos, por ejemplo, es dar prioridad a las estructuras territoriales. Antes tú ibas a Lope de Vega, que es donde está la sede de Comisiones Obreras en Madrid, o a Avenida América, donde está la sede de UGT, y tú ibas allí y te ibas a tu federación y tal. Ahora la gente no va allí, el sindicato tiene que ir a donde está la gente, y están dando prioridad a las estructuras territoriales, a las federaciones de territorio, a la Unión Comarcal de Leganés o la Unión Comarcal de la zona sur y tal. Eso les interesa también a ellos. Es decir, a veces no nos damos cuenta de que el mundo parece que nos está pasando, pero que el proletariado, la clase obrera, tiene mucha fuerza. Cuando se pone en movimiento tiene mucha fuerza, y Rajoy lo sabe también. Cuando sacó estas leyes, empezó con la dinámica de recortes, las movilizaciones en la calle fueron un toque de atención, y eso está pasando en todo el mundo. Eso es lo que tenemos que ver, no es solamente la parte chunga del invento, ¿no? Es decir, que la reforma es una mierda, pues bueno, pues sí. No solo eso, sino que lo previsible es que vengan otras más duras todavía. Que las pensiones no la van a derogar tampoco, la reforma de las pensiones, darlo por supuesto. Entre otras cosas, yo soy pensionista, yo estoy jubilado. Entre otras cosas, porque mi pensión no me la pago yo, la pagáis vosotros. Si vosotros no cobráis más que 700 euros, no tenéis contratos fijos, cobráis una mierda y por lo tanto cotizáis una mierda, pues menos dinero habrá para pagar mi pensión. La vuestra ya... la vuestra ya, olvidaros, evidentemente, pero es que nuestra pensión tampoco. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que ver y hacer ver a la gente. Y estas cosas, por ejemplo, son buenas. Hacer debates en centros de estos, en los barrios y tal, para que la gente sepa qué está pasando, pero no desde una perspectiva leguleya, porque al final pues tendrá que ir a un abogado si le despiden, sino desde una perspectiva política, para saber también qué pueden hacer. Hace 50 años no es porque el proletariado fuera hace 50 años. Sí, ni hace 30 ni hace 200, ¿no? Es decir, la vida da muchas vueltas y todo depende precisamente de la capacidad que tengamos de no funcionar con
tripas, por decirlo de alguna forma, con las emociones, sino con la cabeza. En el país donde surgió por primera vez el movimiento proletario organizado, donde más fuerza llegó a alcanzar, donde más capacidad de análisis y más capacidad de respuesta llegó a tener, Alemania, inicialmente, fue el país donde se levantó un poco después el nazismo. Y sin embargo la revolución se hizo en un país atrasado, prácticamente, donde el 90% de la población era campesina casi, es decir, donde la clase obrera industrial tenía peso, pero no era tanto peso, y donde no había una tradición tan elaborada. Eso es completamente cierto. Cuidado con algunas cosas. Yo creo que precisamente lo bueno de los sindicatos y de la organización en general no solamente es que te da más fuerza, es que también disciplina a la clase trabajadora. Porque es evidente que cuando estamos el sindicato se atiene a cuestiones concretas, es decir, a la cuestión del pan y de las condiciones de trabajo, pero lo mismo pasa en las ciudades. Ahora va a haber una marea blanca, la semana, no sé si este fin de semana, creo, y la marea verde, la marea blanca, son problemas distintos o tienen el mismo origen y la misma situación. Sin embargo, se nos ha acostumbrado a eso, se nos ha acostumbrado a que nos tenemos que, a fragmentar nuestras reivindicaciones. Una de las cosas buenas de la organización y de la organización permanente y de una organización como es un sindicato es que disciplina a los trabajadores, les acostumbra también a que no todo es tu interés, que también en determinadas ocasiones hay que rebajar tus expectativas porque luego tienes que, o por esto mismo, ¿no? Es decir, a lo mejor tú no estás jubilado y dices, bueno, pues que te den 3 duros, ¿no? Es tu problema que estás jubilado. Bueno, es tu problema, es mi problema, pero ya será el tuyo, ¿no? Y al revés, ¿no? Es decir, es tu problema, pero bueno, también será el nuestro, porque si vosotros seguís con estos contratos, y eso es lo que un sindicato debería de hacer y lo que la gente que se organiza debe de hacer, es decir, priorizar, disciplinar también sus reivindicaciones. Porque, ¿qué pasa con los trabajadores presos o con los trabajadores inmigrantes? Que el propio fascismo lo utiliza. Bueno, los marroquines, ¿no? Eso famoso, cuando vas ahí y te dicen los de Vox, ¿no? Claro, ellos lo que les espanta no es un inmigrante. O sea, lo que les espanta es un inmigrante trabajador, porque viene aquí Khashoggi o viene el que le está dando, ahora mismo le está teniendo ahí al capullo al emérito ese también es inmigrante, vamos, cuando viene a Marbella también es moro, como dicen, ¿no? Lo que le repugna y le da miedo es el trabajador. Y claro, ahí efectivamente el capital mete esa dinámica de enfrentamiento entre los trabajadores, ¿no? Y hay unas condiciones en el sector de los frutos rojos en Huelva que son efectivamente medievales como mínimo. Y hay denuncias de violaciones físicas. Hace bien poco salía en la televisión de un trabajador, no sé si era marroquí, que se mató porque estaba recogiendo fruta y estaba a ras de una línea de alta tensión y nadie quería subir ahí, y al final le dijo subes ahí o a la calle, y subió con y claro, le dio un latigazo, lo mató. Salió en diciembre, noviembre o diciembre salió en la televisión. De esas pasan así, y de una compañera marroquí que hubo una campaña de solidaridad porque estando embarazada le habían detectado un tumor y estaba tirada en una chabola, y la traen los amigos del Mohamed VI, el primo del rey emérito, porque su padre era el hermano, este era el primo, los traen y se sabe que la Casa Real marroquí tiene intereses entre las mafias que traen aquí trabajadores a recoger el fruto rojo. También es un esfuerzo que tenemos que hacer los comunistas. Cuidado con esas cosas de no entrar, y por eso es precisamente también la organización. Sí. No, esto me parece muy importante, ¿no? Porque una de las características de todo lo que está pasando ahora, desde hace varios años, es ¿cómo decirla? No sé cómo llamarlo, vamos. O sea, se desprecia lo colectivo, pero se desprecia no desde el poder, no el capital, también una determinada izquierda, ¿no? Es decir, todos son nombres,
Pepito, Jorgito, esta mujer de la que hablamos, ¿no? La Yolanda Díaz, poco menos que se presenta como si fuera, yo qué sé, la Virgen del... ¿no? Es decir, ni Yolanda Díaz, ni Pablo Iglesias Turrión, ni Carlos Marx, ni yo, ni nadie tiene la capacidad, ¿no? Hay un escrito de Engels en el que le responde a unos dirigentes alemanes y les dice eso, ¿no? Es decir, tiene que ser la clase obrera la que aprenda en la práctica y haciéndose daño, los errores, cómo corregirlos y cómo tirar para adelante. Hay una frase de la Internacional que dice ni dioses, reyes, ni tribunos. Yo soy ateo, supongo que la mayoría lo seréis, o sea, dioses, ¿vale? Reyes, somos republicanos, supongo que estamos aquí, pero sí que te están metiendo el de los tribunos continuamente. Como si viniera aquí, como si la reforma... O sea, esa idea de que vengo a sacarte los... No. Es decir, el que quiera peces en fin, o si no, no hay peces, o si no se moja el culo. Es decir, eso es una labor ideológica que ha hecho una parte, digamos, nosotros somos marxistas-leninistas, ¿no? Pensamos que en un determinado momento partidos comunistas con una tradición pues irreprochable dieron un bandazo y empezaron a hablar, entre otras cosas, de eso, de que había, bueno, aquí todos... Y yo soy el líder, ¿no? Olvidémonos, y eso, repito, es una de las cosas fundamentales precisamente de la organización permanente, no esa organización que vamos a ir, que ese es otro de los errores de ahora, ¿no? Con esto de la cibernética, eso de firma, solo quedan 150 para conseguir que Pepito Gómez le saque... Bueno, Pepito Gómez, pues en fin, no sé, las cosas no se solucionan, es una parte más, no digo que no, de la actividad, pero no se solucionan con firmas los problemas, se solucionan moviéndose colectivamente, disciplinadamente, y evidentemente hay, ¿no? Personas que destacan por la razón que sea, que tienen más claro, que son más líderes en un determinado momento, pero no son la gente que nos va a traer Y esa es otra de los grandes problemas de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Te vienen las cosas, parece que te vienen del aire, ¿no? Parece que los ministros, o alguno al menos, ¿no? Que son mano divina, ¿no? Cuidado con esas cosas también. Al final, la conclusión más importante que yo creo que se tiene que quedar de esta charla es, bueno, que sí, que no solo se limita al tema de la reforma laboral, efectivamente, pero que al final la reforma laboral es esa expresión de sometimiento que tiene la burguesía sobre nosotros, porque, como ha comentado antes el camarada durante su exposición inicial, ninguna reforma se ha negociado colectivamente con los intereses de la clase obrera como tal en mente. Siempre han sido a favor de la burguesía, incluida esta y las que quedan. Entonces, ¿la clave cuál es? Organización constante, organización real. Ya no solo a nivel laboral, que comentabas, es verdad que se nos ha escapado un poquito el tema de la reforma tal, que es verdad, porque es que al final lo que tiene la realidad es que todo está conectado un poco entre sí, y sobre todo a nivel político. Entonces, pues no, pero se han tocado temas muy interesantes y es verdad, a nivel de barrio, con organizaciones como esta, por ejemplo, que son súper útiles, porque al fin y al cabo ponen el foco sobre problemas concretas de barrio y de calles y que ayudan a movilizar a gente. Los sindicatos, que un sindicato no te va a hacer la revolución. El partido sí, un sindicato no, pero un sindicato te ayuda a conseguir objetivos como los que hemos hablado ahora. Pues coño, todos queremos cobrar bien, todos queremos trabajar la menor cantidad de horas posibles, todos queremos unas condiciones dignas, todos queremos estar protegidos lo máximo posible, todos queremos tener una estabilidad laboral digna, que nunca hemos tenido, ¿no? Entonces eso es muy importante y eso hay que asegurarlo, y eso es mediante organización, cohesión, disciplina, y que todos pongamos un poco nuestra parte, que los comunistas bajemos al fango, que nos empapemos con lo que somos, con la clase obrera, porque no estamos apartados de la clase obrera, somos de la clase obrera. Y como somos de la clase obrera tenemos que ir con los nuestros, con la clase obrera. Porque la clase obrera lo que tiene es que es muy, muy heterogénea, sea de lo que sea, pero ahí con ellos, y bueno, en el contexto de esta charla, ahí en sus trabajos y llevando, como habías comentado tú antes, José, la iniciativa a la hora de protestar y sacar pecho y animar a que tu entorno se organice contigo. Eso es lo importante. Y bueno, pues por parte de la mesa yo creo que nada más, ¿no? Si por parte de alguien quiere hacer algún último apunte o algo, si no,
Pues hasta aquí puedo leer. Se acaba la charla. Pues muchas gracias por la asistencia. De nuevo, muchas gracias a... Muchas gracias a la Animosa y a la Juventud Antifa de Hortaleza por hacerla posible.